Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la relación que hay entre la enfermedad de Alzheimer y el rol que va a jugar la familia y además la comunidad. ¿Qué podemos hacer, además como familiar, como cuidador, qué podemos hacer a nivel conjunto, comunidad con nuestros pacientes? Denme un segundo, por favor. Bueno. Para arrancar, primero empecemos hablando un poco, que esto ya se ha hablado en otras charlas, pero siempre es bueno repasarlo, qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cuando hablamos de Alzheimer, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tenemos que pensar a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad progresiva, cerebral, de curso crónico, que va a afectar tanto las funciones cognitivas como la conducta. Cuando hablamos de funciones cognitivas, estamos hablando de la memoria, del pensamiento, de la atención. Tenemos que tener en cuenta también que es la causa más común de demencia, no es la única, pero sí es la más común, es la más prevalente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de 10 pacientes que tienen diagnóstico de demencia, 7 van a ser de tipo Alzheimer. Y a medida que avanza la enfermedad, va afectando la capacidad de la persona para realizar sus actividades de la vida diaria, sus actividades cotidianas, y esto va a arrastrar tanto al paciente como a la familia, al entorno y al cuidador. Y tenemos que tener en cuenta que no toda persona que envejece va a padecer un tipo de una demencia en particular, ya sea Alzheimer o alguna otra, sino que cuando envejecemos tenemos dos tipos de formas de envejecer, podríamos decir, un envejecimiento saludable y un envejecimiento patológico. El envejecimiento patológico va de la mano de padecer una demencia. Como les decía, esto no solo va a afectar al individuo, sino a su entorno y va a afectar principalmente emocionalmente a su entorno. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, cuando hablamos de demencias, tenemos que pensar que tiene un impacto a nivel global, ¿sí? Entonces, hoy en día los datos, si nos ponemos a leer papers, a investigar bibliografía, encontramos esto que está acá, que 55 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, o sea, es algo que viene aumentando a nivel mundial. Pensemos que el principal factor de riesgo de tener una demencia, de tener Alzheimer, es la edad. Entonces, a medida que la población envejece y hoy en día la expectativa de vida es mayor, mayor probabilidad de que tengamos pacientes con enfermedad de Alzheimer, justamente, ¿sí? En América Latina, ¿sí? Se espera un aumento del 200% en los próximos 25 años. Esto va de la mano del aumento de la expectativa de vida de la población, lo cual va a traer un alto costo emocional, un alto costo económico y una implicancia familiar con mayores compromisos por parte de la familia y los cuidadores. Y hoy en día sabemos que son las mujeres las que principalmente se encargan del cuidado del familiar enfermo. ¿Cómo evoluciona la enfermedad de Alzheimer? A grandes rasgos, para tener en cuenta, vamos a tener principalmente tres etapas. Una etapa inicial, una etapa moderada y ya una etapa avanzada. Obviamente que las estrategias de cuidado, las estrategias de acompañamiento van a ser diferentes si es en la etapa inicial, en la etapa moderada o en la etapa avanzada. La etapa inicial caracterizada principalmente por olvidos leves, alguna dificultad para nombrar o reconocer algún lugar. La etapa más moderada, caracterizada por mayor confusión, desorientación, necesita
más ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria y ya en la etapa avanzada vamos a tener una dependencia mucho mayor, con pérdida muy significativa del lenguaje y con alteraciones físicas significativas. No es lo mismo armar un papelito y pegarlo en la heladera recordando qué pastilla tiene que tomar nuestro familiar a la persona que cuidamos en el horario, en la etapa inicial, que en la etapa avanzada. Esto lo vamos a poder hacer en la etapa inicial para una ayuda de memoria para nuestro familiar, nuestro paciente, pero es algo que no vamos a poder hacer ya en la etapa avanzada. Ya vamos a tener que administrar la medicación, por ejemplo, de forma directa, teniendo nosotros el 100% de esa responsabilidad. Obvio, como venimos hablando, el impacto en la familia, ¿sí? El Alzheimer no solo va a afectar al paciente, sino que va a afectar a todo el sistema familiar, a todo el núcleo familiar, va a generar una dinámica familiar distinta, ¿sí? Va a traer vivencias generalmente un poco negativas, ¿sí? Tristeza, esta impotencia, frustración, ideas de culpa, cómo no lo vi venir, qué hice yo, cómo llegó a este estado. No hay que buscar un culpable o una responsabilidad. Todos envejecemos y podemos llegar a transitar una situación de un envejecimiento no saludable. Y empiezan a alterarse los roles, como dice acá. El hijo se vuelve padre de su propia madre, padre de su propio padre. Se invierten los roles. Es el hijo, el nieto, el cuidador, el que se convierte en el cuidador de esa madre, de esa padre, de ese abuelo, ¿sí? Justamente la comunicación cambia, pero acá muy importante, el afecto permanece, ¿sí? Esta frase me gusta mucho, que dice, a veces tu ser querido ya no recuerda tu nombre, pero sí siente tu amor. Tengamos en cuenta que tal vez nuestro familiar no recuerda cómo nos llamamos, pero sí percibe toda la cuestión afectiva. Inclusive esto siempre lo nombro en charlas con mis pacientes, cuando hablamos de psicoeducación, es tratar de evitar de dar noticias tristes o comunicar noticias negativas, porque nuestro paciente se va a olvidar del contenido de esa noticia, pero sí le va a quedar la emoción negativa. Entonces vamos a tener a un paciente triste donde no va a poder ubicar de dónde viene esa angustia. Entonces, la cuestión afectiva está conservada, tenemos que ser cuidadosos con ese afecto y dentro de nuestras posibilidades transmitírselo, transmitir amor, ¿no? ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Cómo, cómo cuidamos en casa? Algo muy importante y algo simple es crear rutinas diarias simples y predecibles. ¿A qué me refiero con crear rutinas diarias simples y predecibles? Tratar de armar un reloj que se respete. Levantarse en determinado horario, el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, respetando siempre más o menos la misma franja horaria. ¿Sí? Respetar los horarios de medicación, tratar de evitar de que tenga que usar escaleras, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener un lugar de habitación en el mismo piso, sería ideal. A esto que me refiero con adaptar el hogar para mayor seguridad. En el tema del baño, a veces es necesario poner barandas en el inodoro, barandas en la ducha, justamente para evitar caídas. El tema de la cocina también, tratar de tener restringido el acceso al artefacto horno, al fuego, porque pueden prenderlas, pueden olvidarse que las prendieron y esto puede provocar accidentes. Siempre que haya una buena iluminación, mantener espacios bien iluminados para evitar riesgos de caídas, de golpes, que
si llegan a aparecer, van a ser un dolor de cabeza, además del tema de la enfermedad de base, ¿no? Hablar con frases cortas, con un tono amable, realizar contacto visual, mirar a nuestro familiar, mirar a nuestro paciente, hacer contacto visual, una sonrisa amena, tratar de no levantar la voz, que sea una tonalidad de voz cálida, ¿sí? Entiendo que a veces uno se frustra y tiende a levantar la voz. Tratemos de contar hasta 5, hasta 10 y decir, tengo que tratar de mantener templanza en esta situación. Sé que a veces es difícil. Justamente, por ejemplo, algo que está muy bueno y que yo siempre recomiendo es si a nuestro familiar, si a nuestro paciente le gustaba escuchar determinada música, le gustaba escuchar rock, le gustaba escuchar folclore, le gustaba escuchar cumbia, lo que le gustaba hacer en su momento que tenía mayor interacción social, utilizarlo ahora. Justamente nosotros hablamos a veces del cerebro musical y nuestro cerebro tiene recuerdo y conserva justamente estos engramas de recuerdos positivos. Entonces, una música que le gustaba años antes pueden ser positivas hoy en día, pueden ser momentos de relajación. Paseos cortos, ¿sí? Tener la posibilidad de ir a un parque, de dar una vuelta a manzana, sí, justamente tomar un poco la luz del sol, que viene muy bien para la síntesis de vitamina D, y tomar aire, ¿sí? Estar en contacto con la naturaleza, mirar fotos, ¿sí? Tal vez no va a recordar toda la escena, la película de esa situación, pero mirar fotos de vacaciones, de lugares, de viajes, ¿sí? Son actividades significativas que pueden traer paz a esta situación que a veces genera dolores de cabeza, ¿no? Esto que les decía, evitar corregir o confrontar, ¿sí? Mejor redirigir con calma, ¿sí? No ponernos, ya te lo dije 1000 veces, yo entiendo que es difícil, pero bueno, justamente es un desafío tanto para el familiar, el cuidador, para el profesional de salud también, como psicoeducar el cuidado en casa. Y algo muy importante para el familiar es cuidar sin descuidarse uno, ¿sí? El cuidador necesita tanto cuidado como las personas que van a acompañar. Hay que reconocer signos de agotamiento, que no son signos de debilidad, sino somos seres humanos y tenemos un límite. Si empezamos a estar más irritable, empezamos a dormir mal, empezamos con mucha angustia, con mucha tristeza, que empezamos a llorar mucho, es necesario que construyamos, que busquemos espacios de respiro y ayuda externa dentro de las posibilidades para transitar de la mejor manera posible el cuidado del otro. Como dice acá, cuidar sin descuidarnos, ¿sí? Es muy importante no hacerse cargo una sola persona del cuidado. Nadie puede ni debe hacerse cargo solo del cuidado. Está bueno que sea un grupo, que se organicen en horarios, ¿m? Porque estar solo es una tarea muy complicada y generalmente lleva a no poder realizarla y no poder sostenerla. Justamente como dice acá, cuidarte no es un acto egoísta, es un acto de salud, ¿sí? Y esta frase, no podés cuidar si vos mismo estás roto. Es muy importante cuidar nuestra salud, identificar momentos de irritabilidad, de insomnio, de tristeza, de angustia. Si empiezan a aparecer, es necesario que nosotros hagamos también una consulta y empecemos a delegar tareas que nos están afectando significativamente en el día a día. Si no estamos bien nosotros, no vamos a poder cuidar al otro. Importante buscar redes y buscar distintas vías que nos den herramientas para cuidar. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, esta charla, poniéndonos en contacto, visibilizando, ¿sí? Poniendo estrategias, buscando lugares de centros de días, talleres de memoria, apoyo domiciliario.
¿sí? Es muy importante que tengamos como sociedad espacios donde nos permitan aliviar esta carga emocional y nos den estrategias simples. No necesitamos grandes libros y grandes teorías para llevar estos cuidados, estas no sé si llamarlos consejos, sino estas herramientas para el día a día, ¿sí? Podemos buscar videos educativos en YouTube. Nosotros venimos con estas charlas ya hace un tiempo largo, entonces en nuestro canal pueden verlas, pueden consultarlas, pueden informarse. Son herramientas interesantes y está buenísimo que como sociedad podamos utilizarlas. Una comunidad que acompaña, ¿sí? Es importante que cada uno como granito de arroz en la sociedad podamos aportar lo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Tenemos que poder crear una comunidad amigable con la demencia. Es posible y apelemos a eso, ¿sí? Pensemos justamente en personas capacitadas en bancos, en farmacias y en transporte. Justamente tal vez si nuestro familiar tiene que ir al banco, ¿sí? Informar a la persona de seguridad justamente que viene esta persona que tiene esta dificultad, si por favor puede tener una atención prioritaria, siempre con respeto, ¿sí? Yo lo utilizo, yo se los digo, por ejemplo, yo como profesional de salud a veces armo una nota diciendo que está en tratamiento, que tiene determinadas dificultades y por favor se puede contemplar que no espere mucho en el banco, que no espere mucho en la farmacia. Son pequeñas herramientas que ayudan al buen vivir de la sociedad y principalmente focalizada en nuestro paciente, que es el que le está pasando mal, ¿sí? Señales claras. Tenemos que pensar acá, podemos pensar más como sociedad y en espacios públicos destinados a la recreación del adulto mayor, pensar en actividades inclusivas como cafés de la memoria, distintos talleres con distintos grupos etarios intergeneracionales, donde se pueda alimentar el joven del grande y el grande del joven, ¿sí? Y como dice acá, la demencia no debe aislar. Todos como sociedad tenemos que colaborar desde el rol humano que nos corresponde, ¿sí? Una comunidad sensible puede cambiar una vida y más que cambiar una vida puede mejorar la calidad de vida del que tiene la enfermedad como del cuidador, ¿sí? Es importante que empecemos a pensar todo esto como sociedad. Y para ir finalizando, tenemos que pensar que la persona que tiene Alzheimer o un tipo de demencia necesita nuestro respeto, nuestro tiempo y nuestra paciencia. Creo que de todo esto a veces la paciencia es lo que más nos cuesta contemplar, ¿no? Sé que es un desafío importante. La familia no debe cargar sola, ¿sí? Debe apoyarse con un otro, deben repartirse las funciones. ¿M? La comunidad tiene que ser parte activa del bienestar de quienes viven con este deterioro cognitivo, escuchar, contener, acompañar, más que hacer, es para estar presentes, ¿sí? Creo que estos cuidados van a marcar la calidad de vida de nosotros mismos, del que padece la enfermedad, y ir dejando huella para nuestras futuras generaciones, nuestros futuros hijos, nuestros nietos. ¿M? Así que bueno, esto es lo que les quería transmitir hoy. Esperemos que nos volvamos a ver en alguna otra charla y si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, bienvenida sea. Voy a escuchar por Zoom. Bueno, yo le quería agradecer su claridad, su Muchas gracias. paciencia y, y bueno, todo lo que dice es muy útil, muy difícil, ¿eh? Es Pero difícil, yo lo sé. Mm, es complicado. mm. Es complicado porque uno se lo pone al hombro
no muchas veces tiene la ayuda necesaria o de la manera que la persona necesita. Mm, Y mm. bueno, simplemente Por agradecerle porque favor, muchas gracias. A mí me gustan mucho estos espacios de encuentro, estos espacios para charlar, que son espacios donde nos encontramos que es de retroalimentación, ¿no? Que uno no está solo, que aparecen estas situaciones y todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida vamos a estar atravesados por alguna situación de este tipo. Como les decía inicialmente, el principal factor de riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer son los años. Y con la expectativa de vida de hoy en día, hoy en día tenemos que pensarlo como un problema de salud pública, ¿sí? No es un sin problema duda. aislado de un grupo pequeño y reducido de una minoría, para nada. Es un problema de salud pública real y con los años van a aparecer. Entonces, de a poco ir pensando estrategias de cómo ir mejorando estas cuestiones en el banco, en la farmacia, ¿sí? Que empiecen a incorporarse, que sean cosas habituales, ¿sí? No que sean una cuestión disruptiva, para nada, que sean parte de vivir en sociedad. Sí, del compartir y del... Sí, 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 de la convivencia. Lo que De pasa la que hoy convivencia, esa es está de la todo tan palabra. violento, ¿no? Tan... Ujú. no es fácil, no es fácil. No, Bueno, para nada. Pero justamente con estos espacios empezamos a armar un castillo, ¿no? Cada uno desde su lugar aportando su grano de arena. claro que sí. Todos los granos forman una playa. Sí, Ujú, exactamente. sí. Bueno, Así que no bueno, queda más bueno, que muchas gracias agradecer. María Paz Por favor, por tu comentario. un gustazo y muchísimas gracias. Por favor. Bueno, espero que les haya resultado útil y nos vemos en la próxima charla entonces. ¿Cómo no? Muy amable, muchas Que estén gracias. muy bien ustedes. Hasta luego. Igualmente. Gracias, una buena tarde. Buena tarde.